Hola, espero que estés muy bien, de verdad. Ya teníamos un rato que no platicábamos por aquí. Y la verdad es que han sido unos días algo raros, pero todo bien. Aquí seguimos. Esta preciosa no se raja ni un pelo, ni un pelito. Ahora voy para Aroche. Vengo de Lisboa, sí. Sí, me vine por la sierra. Sí. Vengo de Paimogo. Sí, por el Mustio. Sí. ¿Te da miedo sola para ir? Pues a veces sí, pero también lo estoy disfrutando. Me he dado cuenta de que esta es una de las preguntas más frecuentes que me hacen las personas con las que me encuentro. Y el otro día me dijo una amiga que no hablé mucho realmente del tema del miedo en el video pasado. Así que quisiera compartirte un poco más de lo que he aprendido en el camino. Llegué al pueblo de Aroche y el único hotel que hay es muy caro. Que bueno, si me tengo que quedar, me quedaré. Pero me mandaron a acampar a una ermita y la verdad no me siento muy cómoda. Estoy algo desesperada. Son las 7:10 de la tarde y lo bueno es que está oscureciendo tarde, como a las 10. Así que seguiré en busca. No creí que fuera a ser tan difícil. No encontré a la Guardia Civil y el ayuntamiento no me ha ayudado como quisiera. Así que bueno, voy a volver al pueblo, que son como 3 kilómetros, y ver qué encuentro. Es que aquí está abierto toda la noche y viene gente. Ahorita pasó un carro y no sé, no me entona. Así que bueno, seguiré mi intuición. Tuve que irme por la última opción de agarrarme un hotel porque ayer no podía encontrar nada para acampar. Pero la verdad es que me ha caído muy bien. Platicando con Greg ayer, llegamos a la conclusión de que una de las cosas más difíciles de viajar así es estar en modo de supervivencia todo el tiempo, de conocer gente nueva todos los días, de escuchar tu intuición, si puedes confiar en esas personas o no, y si esas personas pueden confiar en ti también. Y después de todos estos días algo complicados, me ha caído bien estar aquí encerradita. Pero hoy he visto una película que me ha inspirado muchísimo, que se llama, no recuerdo el nombre, pero les voy a poner el nombre por aquí, porque me inspiró tanto. Me di cuenta que puedo hacer lo que quiera, así que puro pa'lante, puro pa'lante. Aunque a veces me pregunto por qué estoy aquí. Pero bueno, también me encanta esta vida. Amo viajar, amo conocer culturas nuevas, gente nueva. De aquí me dirijo a Aracena, España, y bajo después a Sevilla, en donde muy probablemente me quedé, no sé, algunas semanas, porque mi mamá me está pidiendo de favor que me meta a clases de artes marciales. Y la verdad es que no es mala idea. No es mala idea saber cómo defenderte en caso de algo. No hay prisa. No hay prisa. Tengo el tiempo, tengo el trabajo. Salud. Entendí que yo estaba eligiendo mis propias batallas. El miedo era una de ellas que yo misma alimentaba a través de todo lo que consumía, porque resulta ser que así como es tan importante lo que le metemos al cuerpo, también es súper importante de que alimentamos la mente. Así que comencé a hacerme súper selectiva en lo que consumo a través de películas, música, internet, noticias, cualquier tipo de información. Y si me conoces, sabrás la razón por la cual dejé de ver películas de terror y del por qué me tomé un año sabático de redes sociales y me dediqué a trabajar solamente con YouTube. Y la neta es que qué bueno que lo hice. Recomendado 100%. Llevo muchos días de comida porque
Aún no sé cómo calcular. Así que en el menú hay atún, algunos vegetales, condimentos, galletas, más galletas, algunos snacks como almendras caramelizadas, ñuelo de caju, barras, mucho pan, mucho piripiri, no puede faltar el picante, aceite de oliva para cocinar. Tengo en mi bicicleta también cuscús, ramen y avena, mucha avena. Voy a llevarlo en la bicicleta. Acabo de ver una serpiente ahí. Es increíble porque no las puedes ver y luego se empiezan a mover cuando estás muy cerca. Pero bueno, se fue. Era muy bonita, eso sí. Nomás que nunca alcanzo a grabarlas, nunca, se van muy rápido. Y yo estoy muy asustada cuando las veo. Pero bueno, estoy haciendo un poco del European Trail Divide. Lo tomé de Mértola, Portugal, a Paimogo y luego a Aroche. Ahora estoy en Cortegana y después me dirijo a Aracena. Y hasta Aracena lo voy a hacer porque de ahí pienso bajar al sur rumbo a Sevilla. Pero ha sido maravilloso por aquí, en verdad, es muy bonito. Muy bonito. No más que a veces se mete por senderos muy complicados. Estoy a 2 kilómetros de Cortegana. Creo que se pronuncia así y si no, discúlpenme. Es muy bonito. Siempre escucho las golondrinas. Las mariposas son mis amigas. Y las serpientes también. No más que no se quedan a cotorrear tanto tiempo. Y está mejor que se vayan rapidito. Ay, bueno. Me gusta esto, la naturaleza, me gusta el sonido de los pájaros, ver las mariposas, ir sin rumbo y ver hasta dónde llego. Algunos de ustedes me han comentado que parece que no disfruto lo que hago y otros que hago que se vea muy fácil vivir de esta manera, pero esto, queridos amigos y amigas, como cualquier otro estilo de vida, tiene sus altas y sus bajas. Aunque debo decir que el estar en constante movimiento y vivir en modo alerta no es fácil, porque si lo fuera, todo el mundo lo haría. También me he encontrado disfrutando al máximo del silencio, de la introspección, disfrutar de mí misma y la naturaleza, y créeme que no nací acampando, ni montada en una bicicleta, ni estuve en un entorno similar cuando era pequeña. Así que creo que lo más normal del mundo es sentir miedo cuando hacemos algo que nos saca de nuestra zona de confort. Evidentemente, el miedo es una respuesta natural a la supervivencia y un mecanismo evolutivo que ha ayudado a nuestros ancestros a sobrevivir. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y en el video pasado comenté que la fe y el miedo son dos fuerzas creadoras muy poderosas y creo que cada decisión que tomamos en nuestra vida las tomamos desde estos dos escenarios.
Entonces, como sé que sentir miedo es inevitable, recuerdo que tengo el poder de cambiarlo por fe y confiar en el fluir de la vida. La pregunta aquí es, ¿cuánta importancia le voy a dar a este miedo? ¿Y desde qué escenario voy a elegir actuar? Porque ambas emociones tienen un poder significativo de moldear mis experiencias y mi realidad, pero en sentidos muy opuestos. Gajes del oficio. O sea, lavé mi ropa ayer y hoy huelo muy mal. Muy mal. Está pesado este sendero, muy pesado. Pero lo vale porque es mucho mejor que ir en la carretera. Aparte de que vas en la naturaleza, no te topas con nadie, no hay carros. Así que es espectacular. Me quedan 7 kilómetros para llegar a un Warm Showers, porque de última hora les mandé un mensaje a una familia que estaba por aquí antes de llegar a Aracena. Una amiga me escribió, es que ella tiene muy buenas palabras siempre, muy sabia. Y me dijo que tuviera fe, que siempre sea lo que sea que yo necesite, ahí va a estar en ese momento, en el momento indicado. Así que bueno, les mandé un mensaje a esta familia esperando que pudieran recibirme y sí, les pedí acampar en su patio, pero me dicen que tienen una cama y una ducha, así que nunca le digo que no a eso. 7 kilómetros, 285 metros de elevación y 15% de inclinación. A ver el 15% de inclinación nunca es algo tan divertido, pero lo bueno es que puedes bajarte de la bicicleta y empujarla. Si escuchan, allá está la carretera, pero este camino es mucho mejor. En verdad, gracias a la gente que se ha puesto a trabajar en estas rutas. Gracias, en serio. Me dirigí a casa de Guille, quien había contactado en Warm Showers. Su casa estaba metida dentro de un bosque hermoso, donde resultó que dormiría en una carreta que ellos mismos habían construido para viajar. Pues nada, estuvimos un año aprendiendo a llevar las mulas, a funcionar. Construimos la carreta, salimos de viaje y al 7.º día de empezar el viaje las mulas se asustaron, se llevaron la carreta a cuesta. Mi novia casi se mata, la estrellaron contra un árbol y reventaron el viaje. Entonces dijimos, ¿sabes qué te digo? No inventes. Porque la arreglamos, la ponemos aquí para alquilar. Siento mucho de todo corazón que hayan tenido que experimentar esto, pero muchas gracias por el nuevo propósito que le han dado a este lugar y por dejarme pasar la noche aquí. En verdad, gracias. Ahora me encuentro cerca de un pueblo que se llama Aracena, en España. Lo he disfrutado mucho, he conocido gente maravillosa.
también he tenido tiempos difíciles. Tener que despedirte de tantas personas maravillosas todos los días. De saber que vas de paso por un tiempo indefinido. Así que me he encontrado quedándome en lugares por 2 noches, 3 noches. Lugares que me gustan, que disfruto, con personas que disfruto. En la soledad he encontrado muchas oportunidades de conocerme, de explorarme, explorar mis posibilidades, pero también qué bonito es compartir con alguien. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Bueno, pero todo tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Eres una cosa muy bonita, ¿verdad? Gracias, Guille, por rescatar a esta venadita hermosa que encontró lastimada en la carretera. Creo que nosotros somos los que decidimos cómo ver todo lo que nos sucede en la vida y así como lo interpretamos, así es. Yo decido cómo voy a reaccionar ante empaparme los pies, por ejemplo, o ante cualquier situación que se me presente. Hace unos días, una gran maestra, que es mi madre, que te amo, mamá, me dijo: trabaja tanto en tu mente que cuando venga a ti una oportunidad, un problema o un pensamiento limitante, sepas cómo reaccionar ante ello. Y hace unos días justo un mentor me dijo exactamente lo mismo. Si no estás atenta, vas a perder las oportunidades. Y si decidimos actuar desde la fe, vamos a superar obstáculos o alcanzar metas con más probabilidades de actuar hacia resultados positivos. En cambio, si lo hacemos desde el miedo, actuaremos con mecanismos de defensa, nos paralizaremos y viviremos en modo alerta. Esto parece simple, pero me voló el cerebro porque caí en cuenta de las grandes oportunidades que he dejado pasar por miedo e inseguridades. Y no sé tú, pero la neta, a mí se me hace más chida la fe. Prefiero atravesar la incomodidad de trabajar en mí misma para cambiar mis propios pensamientos que vivir siempre en el mismo bucle de miedos y pensamientos limitantes. Guillermo, con quien me quedé ayer, me conectó hoy con otro chico, creo que también es bombero, en Aracena, y él me va a dejar acampar en su parcela, que los mexicanos le diríamos en su patio. Así que es bueno porque efectivamente es ilegal acampar en España, así que si en algún momento vienen a hacer algo como esto, que lo sepan. Así que tranqui, compa, tranqui, tómatela tranqui y toma decisiones desde la fe, porque el miedo ya fue. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save